Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn y el día de hoy vamos a repasar el video de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Antes de comenzar, es importante que sepamos qué es una acción esencial. Estas son barreras de seguridad que ayudan a mitigar consecuencias de actos inseguros relacionados con la atención al paciente. ¿Qué hacen? Garantizan una atención limpia, libre de errores y sobre todo el tenerlas estandarizadas ayuda a que simplifiquen procesos. También mejoran la comunicación entre profesionales de la salud. La primera es identificación del paciente. Esta dice que se debe de identificar a los pacientes mínimo con el nombre completo y la fecha del nacimiento. En caso que sea un nacimiento múltiple, se debe de ordenar por orden progresivo. Ejemplo, si nacen trillizos, se debe enumerar trillizo 1, trillizo 2 y trillizo 3, de acuerdo con... Cuando es un paciente desconocido que no puede proporcionar sus datos, que ingresa inconsciente al hospital, se debe de hacer la identificación con la palabra desconocido, después colocar el género, la edad aparente, señas particulares, por ejemplo, que tenga un tatuaje en el cuello, etcétera. La fecha y hora que ingresó y sobre todo el dato de la forma en que ingresó, por ejemplo, si lo recogieron de la calle, si lo trajo la ambulancia, si lo trajo el Ministerio Público, etcétera. En caso que el paciente no esté en condiciones de responder o que sea un menor de edad, se deben verificar los datos con algún familiar, cuidador o acompañante. Y sobre todo, aquí menciona que es importante nunca retirar el medio de identificación. Para los pacientes hospitalizados hay dos identificaciones que deben de tener. La primera es una tarjeta que debe de ir en la cabecera o a pie de cama del paciente y esta debe contener nombre completo, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, alergias, edad del paciente y debe de tener la escala de valoración del riesgo de caídas de acuerdo al paciente. El brazalete o la pulsera se debe colocar en una extremidad que no dificulte su atención, para que no se le esté quitando, igual para que no dificulte la atención. Debe de colocarse en la cabecera si las condiciones en la cabecera, pero junto de la tarjeta de identificación, si las condiciones del paciente no lo permiten. Por ejemplo, que tenga demasiados accesos o que esté muy grave o que esté dematizado y tenga riesgo de lesión, ahí se debe colocar, o por ejemplo, que no tenga extremidades o que sea un paciente quemado, se debe de colocar en la tarjeta de cabecera o en la tarjeta de pie de cama. Y esta tiene que tener por lo menos nombre completo y fecha de nacimiento. ¿Qué pasa cuando vamos a realizar algún procedimiento, por ejemplo, que sea quirúrgico o, o que pase a la unidad de hemodiálisis? No se debe de realizar este procedimiento hasta que se corrobore la identificación del paciente. En una persona recién nacida, tiene que colocarse inmediatamente que nace y deben ser dos pulseras. En realidad se hacen tres pulseras, una se le debe de dar a la mamá y las otras dos se colocan en la muñeca derecha del bebé y la otra en el tobillo izquierdo, con los datos de identificación de la madre, fecha de nacimiento y sexo del recién nacido. Todos estos datos se deben de confirmar con la mamá en caso que la mamá eh, esté indispuesta para hacer la verificación de estos datos, que quiere decir que haya sido un procedimiento de emergencia en el que se haya tenido que sedar a la mamá, entonces se realiza la confirmación con datos que ya se hayan tomado de ella misma. Por ejemplo, la credencial de identificación o el expediente clínico. En mi hospital, en donde yo trabajo, si la mamá no está disponible para hacer esa identificación, se
Se hace la identificación con el familiar que viene con ella, en este caso su mamá o su esposa. Anteriormente les había hablado sobre procedimientos críticos que se le hacen al paciente y en los cuales debemos de hacer la identificación del mismo. ¿Cuáles son estos procedimientos? Cuando se va a hacer la administración de medicamentos, que ahí también entran los correctos de enfermería, cuando se va a hacer la administración de infusiones intravenosas, transfusión de sangre, procedimientos médicos quirúrgicos, la realización de estudios de gabinete, laboratorio clínico y patología, sobre todo todos son importantes, pero también es importante cuando se va a hacer un traslado de un paciente, cuando se va a hacer la dotación de dietas, cualquier otro procedimiento que sea invasivo para el paciente. Anteriormente les había qué pasa con las soluciones intravenosas. Estas todas tienen que tener membrete. En este membrete se debe de colocar los datos de identificación del paciente, nombre de solución y o componentes, por ejemplo, si tiene electrolitos o si tiene algún sedante, etcétera. La duración de la solución y la fecha y hora de instalación. Cuando colocamos sondas o catéteres, se debe de colocar un membrete con los datos de identificación del dispositivo. En este se debe registrar el calibre, la fecha y hora de instalación y sobre todo quién fue quien lo instaló. Para los estudios de imagenología, las solicitudes con datos de identificación del paciente deben contener nombre completo y fecha de nacimiento, la fecha del día que se está tomando, la identificación del solicitante, el estudio solicitado y el diagnóstico probable. ¿Qué pasa después de esto? El personal del laboratorio y patología tiene que cotejar que los datos de la etiqueta del recipiente coincidan con los datos de la solicitud. Para los estudios de imagenología, las solicitudes con datos de identificación del paciente deben contener nombre completo y fecha de nacimiento, la fecha del día que se está tomando, la identificación del solicitante, el estudio solicitado y el diagnóstico probable. La segunda acción esencial es la comunicación efectiva. ¿En qué consiste? En acciones para mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, pero también para mejorar la comunicación con el paciente, el familiar cuidador y sobre todo para con ellos que la información esté correcta, llegue completa y no haya errores. Para nosotros, el personal de salud, se debe de aplicar un protocolo en caso que las indicaciones sean por teléfono. Este protocolo se llama escuchar, escribir, leer y es un proceso estructurado y estandarizado en el cual se espera que haya una entrega clara, precisa, completa y oportuna de la información del paciente durante las transiciones. Ay, no, olvídenlo, no, 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 no sé qué pasó con mi cerebro. Entonces, ahorita les voy a explicar el proceso, escuchar, escribir, leer y confirmar, ¿vale? El proceso de la comunicación efectiva es un proceso estructurado y estandarizado, en el cual se debe entregar al paciente con una información clara, precisa, completa durante las transiciones. ¿Cuáles transiciones? De turno a turno, por ejemplo, matutino a vespertino y así sucesivamente. Cuando al paciente lo entregan de un servicio a otro, por ejemplo, de quirófano a la recuperación quirúrgica, o cuando lo entregan ya al servicio de piso. Para eso es el protocolo. Y también ahorita les voy a explicar, hay un proceso para eso.
que también está estandarizado. Es lo que les decía, en cambio de turno, guardia, cambios de servicio, área, e incluso de hospital, si es un traslado, también se debe de aplicar esto. Ahora sí vamos con la emisión y recepción de las órdenes verbales o telefónicas. Escuchar, repetir y confirmar. ¿Qué pasa en esta situación? La persona que recibe las indicaciones debe escuchar atentamente, no debe estar haciendo otra cosa. Debe repetir la indicación que se le dio en voz alta y la persona que emitió las indicaciones tiene que confirmar que la información es correcta. De no ser así, corrige y otra vez la persona que está recibiendo la indicación vuelve a mencionarla en voz alta y ya, la otra le puede decir, ya, está bien, sí. Así es como se debe de realizar. Es indispensable que esta información se transcriba al expediente clínico y sea firmada por el médico responsable. Incluso, por ejemplo, en un hospital hay una libreta, hay un formato donde se tiene que anotar cuando sucede esta situación, que son indicaciones verbales o telefónicas. Ahora sí, con la transferencia de pacientes. Hay una técnica que se llama SAER. Esta consiste en situación, antecedentes, evaluación y recomendación. Lo primero que se explica cuando entregas a un paciente es la situación, y en esta incluye la identificación del paciente y otros aspectos que debemos describir brevemente, como el problema que pasó con el paciente, la condición actual y aspectos clínicos relevantes. Por ejemplo, problema, no sé, ingresó inconsciente al hospital. Condición actual, ya está consciente. Aspectos clínicos, es diabético. Y ya. Evaluación. En esta debemos comunicar cómo consideramos el problema y cuál puede ser la causa, el estado de conciencia del paciente, evolución durante la jornada y sobre todo si alguna escala de valoración que hayamos hecho está alterada. Después, los antecedentes, motivo y fecha de ingreso, historia clínica, diagnóstico principal, procedimientos realizados, medicación administrada, alergias, resultados del laboratorio y dispositivos invasivos. Recomendación. Eh, Nosotros sí podemos realizar recomendaciones sobre los pasos a seguir con nuestro paciente dentro de lo que nos compete. La siguiente acción esencial es seguridad en el proceso de medicación. ¿En qué consiste esta? En fortalecer acciones para prevenir errores que puedan dañar a nuestros pacientes derivados del proceso de medicación. Y esta incluye cosas importantes que nos podemos encontrar con nuestro día a día. El primero es etiquetado de electrolitos concentrados. Nos menciona que el bicarbonato de sodio se debe de etiquetar con un color azul, sulfato de magnesio verde, gluconato de calcio amarillo, cloruro de potasio color rojo y fosfato de potasio color naranja. También menciona que debemos de cumplir con lo estipulado para el etiquetado de los mismos de acuerdo a la norma 072. Menciona sobre el almacenamiento de medicamentos. El personal responsable del almacenamiento debe de llevar un control de lotes y fechas de caducidad. Y sobre todo, debe colocar una alerta visual de color rojo en medicamentos de alto riesgo y color azul en los medicamentos LASA, que más adelante les voy a explicar. Bueno, no es cierto, no hice diapositiva de eso. Los medicamentos LASA son medicamentos que suenan igual, pero son diferentes. Por ejemplo, ya se me fue qué medicamento es. Dorixina, me parece, incluso toda esta información la saqué de una página de gobierno de las acciones esenciales y recuerdo que está el ejemplo de amoxicilina, ampicilina, dorixina, digoxina
etcétera. Supongo que ustedes también se van a acordar, ahorita no se me viene otro a la mente, pero se van a acordar de algún medicamento. Dice que debemos de tener mucho cuidado cuando son medicamentos de ese tipo, que por ejemplo, si son electrolitos se deben de marcar con mayúscula, si son medicamentos LASA se debe de marcar en negritas y también en esta parte que no les coloqué, dice que el color rojo va en medicamentos de alto riesgo y no se debe de colocar el color rojo en medicamentos que ya están próximos a caducar. Eso ya no se debe de hacer. Ahora, sobre la prescripción, es importante también esta parte. Dice que debemos de anotar, el médico, en este caso esto es más para el médico, pero nosotros recuerden que como enfermería siempre tenemos que estar revisando continuamente. Porque no sé por qué a nosotros son a los que más nos califican. Anotar la prescripción en el expediente y en una receta médica. En este caso, hay hospitales que ya manejan expediente clínico, hay otros que todavía manejan las indicaciones en hojas físicas. Dice que debe ser con letra clara, legible, sin abreviaturas y sin enmendaduras ni tachaduras. No se debe de estar borrando. Y que la prescripción debe tener nombre y domicilio, nombre y domicilio del paciente en la receta, nombre, cédula y firma en, de la persona que está prescribiendo el medicamento, la fecha de elaboración, el nombre completo del paciente, nombre del medicamento, dosis y presentación, la frecuencia y la vía de administración y la duración del tratamiento. Cuando es una nutrición parenteral, tiene que tener los siguientes datos. Son demasiados datos los que tiene una nutrición parenteral. Nombre completo, fecha de nacimiento, peso del paciente, número de expediente, servicio que solicita, fecha y hora de solicitud, componentes de la mezcla, la glucosa kilo minuto, concentración de la mezcla, calorías, kilocalorías, médico solicitante, etcétera. Ya ustedes también. Son demasiados requisitos los que solicitan para la NPT. Son muchas cosas que califica esta meta, pero siento que también es una de las más importantes y en las que pueden llegar a cometer más errores las personas que están al cuidado de los pacientes. Sobre la preparación, dice que solo el personal autorizado debe realizar preparación de medicamentos. Debe de realizarse en un entorno higiénico seguro y que sea apto para la preparación. En este caso, la campana de medicamentos, etc. El personal debe de estar capacitado en técnicas asépticas para la preparación de estos y utilizar los correctos. Debe etiquetar los medicamentos inmediatamente después de prepararlos. Y las etiquetas de los medicamentos deben contener los datos de identificación del paciente, nombre del medicamento, dosis, concentración, vía dilución, fecha y hora de preparación. La siguiente es la seguridad en los procedimientos. Reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas y reducir eventos adversos y centinelas derivado de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo. Hay una hoja que es la lista de verificación para la seguridad de la cirugía. Y esta la van a poder encontrar en internet. Esta hoja se divide en tres partes. Antes de la inducción de la anestesia, en la que todos deben de corroborar los datos del paciente, la pausa quirúrgica y la salida antes de que el paciente salga del quirófano. Pero me estoy saltando un paso. Siempre se debe hacer el marcado del sitio quirúrgico. El marcado del sitio quirúrgico es importante porque sí puede llegar a suceder que se equivoquen de izquierda a derecha
eh, puede ser algo muy común. Cuando ¿Cuándo se puede realizar el marcado del sitio quirúrgico? Si es un paciente adulto, lo pueden, realizar en la sala antes de la anestesia. Si el paciente es un paciente que sea un niño y que no permita que se haga el marcado, perdón, es que me hablaron. Ah, em, cuando por ejemplo, es un niño, ¿qué sucede? Que pueden hacer la marcación del sitio quirúrgico frente al familiar antes que incluso ingrese a quirófano, em, con el familiar que esté responsable del bebé, del niño en este caso. Y la marcación debe ser con un marcador que aún realizando la asepsia no se borre y quede todavía para que puedan hacer el procedimiento. La siguiente acción esencial es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Cuál es el objetivo de esta acción esencial? Es coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Cómo o por qué medio? Realizando programas de capacitación continua para todo el personal. El área administrativa del hospital en esta menciona que debe de asegurar el abasto y mantenimiento de material y equipo necesario para la higiene de manos y la calidad del agua. Y sobre todo que debe de haber un programa integral de higiene de manos para reducir estas infecciones también. La siguiente acción es reducir el riesgo de caídas. ¿Cuál es su propósito? Prevenir el daño al paciente asociado a las caídas. ¿Qué evalúa? Evalúa el riesgo de caídas del paciente continuamente. Esta menciona que el personal siempre debe levantar los barandales y los frenos deben de estar colocados. Que se debe de realizar una sujeción gentil del paciente en caso que sea necesario y en caso, que esperemos que nunca nos pase, que el paciente sufra una caída, se tiene que registrar y notificar inmediatamente siguiendo el protocolo para el reporte de eventos adversos, que se va a mencionar en la siguiente acción esencial. Pero no nada más es para nosotros, sino también para la organización. Dice que la organización tiene que favorecer el entorno arquitectónico. Ejemplo, que el área de baños y regaderas tienen que contar con barras de sujeción y antiderrapantes para evitar que los pacientes tengan algún accidente, que la unidad debe de estar iluminada, correctamente iluminada, sobre todo en la noche. No, los pacientes no deben de dormir completamente con la luz apagada, debe de haber luz. La acción esencial número 7 de reporte y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas. Esta, antes yo de leer este documento, yo pensaba que era otra cosa. Y yo, en donde trabajo, pues no conozco, como una persona conozco que no le tiene miedo a esta acción esencial, pero a veces la falta de cultura o la falta de leer hace que tengamos miedo. Dice que esta se encarga de generar información sobre las cuasi fallas, eventos adversos y centinelas mediante una herramienta de registro que permita el análisis y favorezca la toma de decisiones para que a nivel local se prevenga su ocurrencia. Esta es un registro anónimo, voluntario y confidencial que no es punitivo. Los eventos adversos y cuasi fallas se analizan cada 6 meses mediante patrones y tendencias. Después de analizarlo, se envía
los resultados hacia el hospital para que ya el hospital trabaje sobre esto, programas, capacitación, pero no es nada malo, solamente es como nuestro PAE, ¿no? Ver lo que está fallando e implementar capacitaciones para mejorar eso y al principio lo dice, prevenga su ocurrencia. La última es cultura de seguridad del paciente. Esta mide la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del clima de seguridad. ¿Qué hace? Mediante un cuestionario en la DGCES, nosotros hacemos, se mide la cultura de seguridad del paciente. Se realiza anualmente y los resultados que se obtienen se presentan en el COCACEP o su equivalente y en este se identifican patrones y tendencias para el diseño de implementación de acciones de mejora. Y ya nada más. Es todo. Muchas gracias por ver este video. Espero se puedan suscribir y puedan seguir, yo pueda seguir subiendo videos y ustedes puedan seguir viéndolos.